¿Sabías que la diabetes es un factor de riesgo para las enfermedades del corazón? Cuídalo manteniendo en control tu diabetes y visitando nuestros centros de salud para recibir atención y tratamiento oportuno con profesionales que te brindarán herramientas educativas para evitar complicaciones. Cuida tu corazón. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. ¿Sabías que la diabetes es un factor de riesgo para las enfermedades del corazón? Cuídalo manteniendo en control tu diabetes y visita con profesionales que te brindarán herramientas educativas para evitar complicaciones. Cuida tu corazón. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. ¿Sabías que la diabetes es un factor de riesgo para las enfermedades del corazón? Cuídalo manteniendo en control tu diabetes y visitando nuestros centros de salud para recibir atención y tratamiento oportuno con profesionales que te brindarán herramientas educativas para evitar complicaciones. Cuida tu corazón. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hola, buenas tardes a todos. Ya son las 4 de la tarde en punto y hoy estamos en otro webinar más por parte de la Secretaría de Salud de Yucatán. Yo soy la licenciada Ileana Fajardo, soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán y hoy tengo el enormísimo gusto de tener con ustedes un webinar que estoy segurísima va a ser de mucha utilidad y por supuesto es pues en el marco de este mes de la diabetes, ¿no? La verdad es que durante todo el año tratamos de hacer de verdad un trabajo muy fuerte de comunicación y de, bueno, promoción y de campañas en nuestros centros de salud y donde es posible, ¿no? Que de repente tengamos estos espacios, pero durante el mes de noviembre hacemos muchísimo énfasis, por supuesto, en pues todos los temas, ¿verdad? De cuidado de la diabetes, de prevención de diabetes, pero también de autocuidado de la diabetes que pues deberíamos de tener todos al alcance de la mano. Y hoy tenemos con nosotros un webinar que se titula Mitos y realidades de la diabetes tipo 2, ¿qué dice la ciencia? Y estará con nosotros o está con nosotros ya el doctor Iván Torre Villalbazo. Hola doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Liliana. Muy bien, Muchísimas gracias por gracias. invitarme. Al contrario, muchísimas gracias. La verdad es que aquí en Yucatán somos muy fans del doctor Iván. Estamos muy seguros de que va a estar fantástico su webinar y la verdad es que todo el equipo de la Dirección de Nutrición de la Secretaría de Salud, pues estamos muy honrados de que haya aceptado esta invitación, doctor, para estar con nosotros y platicar en este webinar. Les voy a platicar un poco, para quien no conozca al doctor Iván, les voy a platicar un poco una reseña acerca de su trayectoria profesional. El doctor Iván tiene una licenciatura en biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco de la Ciudad de México. Tiene un doctorado en ciencias biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador en ciencias médicas C en el Departamento de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. El doctor Iván también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. El doctor Iván ha publicado 32 artículos de investigación en revistas indexadas en PubMed. Es profesor de licenciatura en Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, en maestría en la Universidad del Noreste, en la Universidad Modelo y en un diplomado en la Universidad del Valle y Centro de Orientación Alimentaria COA. El doctor Iván tiene varias líneas de investigación, entre las que están la biología celular y molecular del tejido adiposo e hígado, consecuencias fisiológicas también del estrés del retículo endoplásmico en la obesidad, mecanismo molecular de acción de los polifenoles vegetales, o sea, nutrigenómica, y lipotoxicidad y síndrome metabólico. Así que pues estas son algunas de las credenciales del doctor Iván, que estamos muy contentos y muy honrados de que esté con nosotros. Y mientras el doctor Iván nos hace el favor de ya proyectar, si gusta, su presentación, doctor,
doctor, les hago los últimos recordatorios para este webinar. Recuerden que este webinar, como todos los que hemos tenido durante estos prácticamente 2 años, se queda aquí en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán para que ustedes puedan verlo, para que puedan compartirlo, sobre todo porque pues recordemos que hoy más que nunca necesitamos compartir información en salud que esté precisamente basada en evidencia. Vamos a transmitir salud, pero vamos a transmitir mensajes correctos, adecuados y por profesionales de la salud que de verdad estén pues lanzando estos mensajes que pues deberían ser prácticamente todos basados en evidencia. Entonces, si nos hacen el favor de compartir esta información, vamos a estar muy agradecidos. Y aquí el Facebook tiene habilitada la parte de comentarios, así que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta al doctor Iván, algún comentario, pues con mucho gusto una servidora se los irá pasando al final de la presentación para que el doctor pueda compartir con ustedes. Así que pues doctor, te dejo el auditorio para que comiences tu presentación y bienvenido a la Secretaría de Salud de Yucatán del Gobierno del Estado de Yucatán. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Entonces, al final voy a contestar las preguntas que ustedes tengan. Así que pues vayan apuntando si es que les surge alguna pregunta a lo largo de la charla. El tema que quiero compartir con ustedes en este curso es... mitos y realidades de la diabetes tipo 2. ¿Qué dice la ciencia? Entonces, la diabetes. En mi punto muy particular de vista, la palabra diabetes es totalmente equivocada y genera más confusión que explicación, porque diabetes es toda alteración metabólica que mantiene la glucosa elevada por un tiempo mayor a unos días. Es decir, hay muchas situaciones que pueden hacer que una persona tenga la glucosa elevada por semanas, meses o años. Es decir, la diabetes no es una enfermedad. La diabetes es un síntoma, es una de las manifestaciones, es decir, la glucosa elevada, es una manifestación de una gran cantidad de enfermedades diferentes, con un origen diferente y con un tratamiento diferente. Por lo tanto, no existe la diabetes, son las enfermedades que entre sus alteraciones metabólicas incluyen la elevación de la glucosa. Por lo tanto, a mí no me gusta la palabra diabetes porque mete en un mismo costal muchas enfermedades diferentes. Entonces, porque lo que sí se tiene como un hecho, pues es que esta palabra diabetes se asocia con un montón de palabras como inyección, insulina, azúcar, páncreas, medicina, fatiga, metabolismo, glicemia. Entonces vamos a ver, en primer lugar, ¿por qué es tan grave? Pues porque tristemente en nuestro país la prevalencia de diabetes es muy alta. Este es un estudio donde vieron los valores del 2006 hasta el 2020 y se observa que entre el 14 y el 16 o 17% de la población tiene diabetes, es gravísimo. Y pues sumándose a todo lo que estamos viviendo con la pandemia, la falta de actividad física, pues eso seguramente y lamentablemente va a incrementar esta prevalencia pues al próximo año, esperemos que no. Y además, no solo la prevalencia total de diabetes, pues que es muy alto, ¿no? 17% de la población, sino que muchas personas pasan sin diagnóstico. Un porcentaje de personas tienen diabetes y no lo saben. Entonces es importante porque la diabetes es
crónico-degenerativa, es decir, va avanzando hasta convertirse en generar tristemente la disfunción de los diferentes órganos y la muerte. Entonces, quiero platicar con ustedes de qué es la diabetes y por qué digo que no hay una diabetes. Diabetes, que es el único, la palabra que los engloba, es la elevación de la glucosa en la circulación. Pero hay muchos diferentes tipos. Está la diabetes tipo 1, que vamos a ver en un momento por qué se da, la diabetes tipo 2, las enfermedades monogénicas que entre sus consecuencias metabólicas pues es la elevación de la glucosa, como la diabetes tipo MODY, y otras enfermedades como las endocrinopatías, enfermedades causadas por una alteración en diferentes hormonas que van a dar lugar a esta enfermedad. Entonces, la diabetes monogénica, las más comunes se les llama MODY, diabetes que inicia en la etapa juvenil, es debido a mutaciones, variaciones genéticas en genes específicos que controlan la función del páncreas, la función de diferentes órganos que controlan el metabolismo de la glucosa. Entonces, pues tristemente, tener estas mutaciones incrementa el riesgo o determina el desarrollo de hiperglucemia. Pero, como les comento, esto es genético, es decir, el origen en estas personas pues es algo que traen desde el nacimiento. Posteriormente están las enfermedades, las endocrinopatías, que tienen como uno de sus consecuencias la elevación de la glucosa. El síndrome de ovario poliquístico, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, la acromegalia, la deficiencia de hormona de crecimiento, los insulinomas, esta hiperfagia hipotalámica, son causados por diferentes enfermedades y por lo tanto una de sus pues, consecuencias es la elevación de la glucosa, pero no es el origen, no es la diabetes. O sea, no es es una de tantas tipos. Entonces, vamos a hablar ahora sí de lo que es las diabetes más comunes. La tipo 1, que es una enfermedad autoinmune. Tristemente, las células dendríticas activan de una manera errónea a nuestras células T cooperadoras y de ahí a las células B que generan anticuerpos y a las células T asesinas que van a destruir normalmente todo este sistema de activación inmunitaria, pues se activa con un patógeno como un virus o una bacteria. Pero en el caso de la diabetes tipo 1, es un ataque autoinmune donde mi propio sistema inmunitario va a destruir las células beta del páncreas. Entonces, pues esto es muy grave porque no es causado por la alimentación, el estilo de vida, simplemente es una enfermedad autoinmune y por lo tanto es importante distinguir los diferentes tipos de diabetes. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa si se pierden las células beta del páncreas? El páncreas produce dos tipos de hormona, la insulina y el glucagón. En el islote pancreático tiene células alfa que producen glucagón y células beta que producen insulina. Junto con las hormonas de la glándula suprarrenal, epinefrina y cortisol, controlan el balance energético. La insulina estimula saciedad en el sistema nervioso central. Cuando nosotros ya consumimos alimento, se genera esta sensación de saciedad. En el músculo, la insulina estimula que la glucosa sea captada a través del transportador GLUT4 y se utilice como fuente de energía. Pero no solo es eso. En el tejido adiposo, la insulina estimula el almacenaje de grasa. La insulina también hace que el hígado capture la glucosa, la guarde como glucógeno o la convierta en triglicéridos. La insulina es una hormona lipogénica, es decir, convierte la glucosa de los alimentos en triglicéridos.
Pero también es una hormona anabólica, hace que el músculo incremente de masa muscular y eso pues es muy bueno porque el músculo, mientras más músculo tenemos y músculo funcional, va a haber mayor captura de glucosa y salud metabólica. Por lo tanto, la masa muscular es muy importante en el balance energético. En cambio, las hormonas del ayuno, que son el glucagón, la epinefrina y cortisol, van a hacer lo contrario. Van a hacer que el hígado libere glucosa en el ayuno, que el tejido adiposo libere ácidos grasos e incluso que el músculo pierda masa muscular. Por eso hay que tener cuidado con los ayunos prolongados. Entonces, si la insulina tiene todos estos efectos, miren, este dibujo es muy interesante y aquí nos explica todas las funciones de la insulina. La insulina en el tejido adiposo y el músculo estimula que se capture la glucosa y en el tejido adiposo que se capture la grasa. En el hígado, la insulina tiene dos funciones. Uno, frenar la producción de glucosa y dos, hacer lípidos. En el ayuno, el hígado libera glucosa para alimentar a las células que la requieren. Pero en el postprandio, cuando nosotros consumimos alimento y se libera insulina, entonces el hígado ya no tiene que producir glucosa y la insulina frena la vía de la gluconeogénesis. Es decir, deja de producir glucosa porque pues estamos consumiendo glucosa en la dieta, los hidratos de carbono de la dieta. Y la insulina también estimula la síntesis de grasa en el hígado, haciendo que viaje en la sangre y llegue al tejido adiposo. Pues entonces, la diabetes tipo 1, tristemente, es una disminución en el número de células beta, a tal grado de que pasan las semanas o los meses o los años y tristemente van disminuyendo el número de células beta hasta que llegamos a una cantidad pues insuficiente para mantener la glucosa dentro de los rangos normales, haciendo evidente pues la diabetes. Pero entonces en una persona con diabetes tipo 1, donde el páncreas no produce insulina porque las células beta se han muerto, tristemente lo que ocurre es que el hígado ya no se frena la síntesis de glucosa y por lo tanto la persona con diabetes tipo 1 ya no hay quien frene la producción de glucosa y el hígado está produciendo glucosa en cantidades extremas. Por esa razón, tristemente, hay hiperglucemia porque el hígado es el culpable de estar produciendo glucosa. Sin insulina, el tejido adiposo y el músculo no captan glucosa y por esa razón la glucosa se mantiene elevada en la circulación porque estos órganos no la están captando. Y además, en la diabetes tipo 1, la insulina no es capaz de hacer síntesis de lípidos y por eso una persona con diabetes tipo 1 pues no tiene acumulación de grasa en el hígado, no tiene elevado los triglicéridos en la circulación y no tiene obesidad. Si la insulina no funciona, entonces no hay síntesis de lípidos y hay un exceso de glucosa. Esto es lo que ocurre con la diabetes tipo 1 y pues estas personas requieren insulina. Sin embargo, la diabetes tipo 2, que es el 95% de las personas con diabetes, es decir, de esta gráfica que les mostré de la prevalencia de diabetes en México, solo el 2 al 5% son personas con diabetes tipo 1 o diabetes MODY. El 95% de estas personas, del 16 al 18% de la población mexicana, tienen diabetes tipo 2. ¿Y cuál es el origen de la diabetes tipo 2? Porque pues es la causa principal de diabetes en México. Pues bueno, hay varias causas. Número 1, factores genéticos, hereditarios, el género, la nutrición a nivel materna, lo que genera unas modificaciones genéticas. También el ambiente intrauterino, las famosas programación fetal, lo que hace modificaciones epigenéticas que dan lugar a que desde el periodo intrauterino ya el bebé trae cierta tendencia a desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, y aquí viene algo súper importante, lo que se ha visto epidemiológicamente es que
Sí, todo esto tiene un impacto, la epigenética y la genética de la diabetes tipo 2, pero en la realidad, esta gráfica es la realidad. Aquí lo que se observa es que una persona que incrementa de peso 5 kilos, 10 kilos, 15 o 20 kilos de su peso ideal, según su talla y su género, es un determinante directo para desarrollar diabetes tipo 2. Es decir, más que todos estos factores genéticos y epigenéticos que sí tienen un impacto, pero se van a desarrollar en respuesta al peso corporal. Quiere decir que si una persona tiene peso excesivo, va a desarrollar diabetes tipo 2, podríamos decir casi como si fuera una ley. Vamos a ver un poquito adelante que hay algunas personas que le dan la vuelta a un poco a este lamentable destino. Vamos a ver por qué. Pero entonces, lo que quiero explicar primero es por qué el subir de peso incrementa el riesgo de diabetes tipo 2. El peso corporal, estamos hablando de la obesidad. La obesidad es un incremento, pero no en el peso corporal, sino que en el contenido de grasa corporal. Esto es muy importante porque vamos a ver un poquito más adelante la importancia de la grasa corporal versus la masa muscular. Entonces, el exceso de grasa en el cuerpo es lo que da lugar a la diabetes tipo 2. ¿Y por qué? En primer lugar, ¿cómo es que yo puedo aumentar de contenido de grasa? Pues la grasa aumenta cuando yo tengo un balance energético positivo. Si yo consumo grasa, proteína, hidratos de carbono, que son fuente de energía, y yo tengo un balance energético, es decir, genero termogénesis, hago actividad física y tengo mi gasto energético basal, esto va a tener un balance donde yo voy a tener un mantenimiento de peso. Pero si yo consumo más energía, más grasa, proteína, hidratos de carbono, de lo que gasto, si además yo hago poca actividad física, tengo poca termogénesis porque me tapo y siempre ando enchamarrado, es un tema interesante, pero para otra charla, el gasto energético mediado por termogénesis. Entonces, pues voy a tener un balance energético positivo y un aumento en peso. Todo lo que yo consumo en exceso, mi organismo lo guarda como grasa. Y aquí está. El exceso de hidratos de carbono y de proteína en la dieta, gracias a la insulina, gracias insulina, la insulina hace que los hidratos de carbono y la proteína se conviertan en grasa. Por esa razón, la obesidad es un aumento en el contenido de grasa, porque nuestro organismo lo que almacena cuando comemos un exceso de calorías en la dieta, pues es grasa. Es decir, no me importa si yo estoy consumiendo más grasa que proteína, o más proteína que azúcares, o más azúcares que grasa, no importa. Un exceso de calorías en la dieta, sea de grasa, sea de proteína, o sea de hidratos de carbono, finalmente este exceso de energía se va a convertir en grasa, en triglicéridos, y estos triglicéridos se van a guardar en el tejido adiposo. Entonces, de ahí viene la primer moraleja, es más que en un primer punto, es más que estar viendo la proporción y que a veces hay una discusión entre que es mejor una dieta alta en proteína, no es mejor baja en grasa. Cualquier consumo energético mayor a mi requerimiento va a generar acumulación de grasa, lo cual es la obesidad. Durante un tiempo, nuestro organismo es capaz de almacenar esta grasa sin generar complicaciones. De este modo, aumenta el número de adipocitos, esto se le llama hiperplasia, y la persona, aunque tenga exceso de peso, va a tener homeostasis metabólica, es decir, su hígado, su músculo, todos los órganos van a estar funcionando correctamente, porque el tejido adiposo está llevando a cabo su función, que es almacenar grasa. Sin embargo, a lo largo del tiempo, tristemente, el tejido adiposo empieza a volverse disfuncional. La disfunción del tejido adiposo, que es
el aumento en la liberación de grasa, de ácidos grasos, y la liberación de citocinas proinflamatorias. Estas dos productos del tejido adiposo hipertrófico, la grasa y las citocinas inflamatorias, van a generar el síndrome metabólico. El origen de la diabetes está en el tejido adiposo. Porque si el tejido adiposo empieza a generar inflamación y liberar grasa, tenemos lipotoxicidad, inflamación crónica de bajo grado, lo cual da lugar al síndrome metabólico. Así que mientras el tejido adiposo tenga la capacidad de almacenar grasa, la grasa se va a quedar ahí evitando enfermedades. Por esa razón, hay personas que tienen sobrepeso o incluso obesidad, pero no tienen alteraciones metabólicas, porque su tejido adiposo es funcional. Mientras que cuando ya el tejido adiposo se vuelve disfuncional y aumenta el tamaño de los adipocitos, esto se le llama hipertrofia, entonces vamos a tener todas las complicaciones. ¿Y por qué? Pues simplemente porque los ácidos grasos que ingresan a las células, como el músculo, el hígado, el corazón, el páncreas, la grasa que entra a estas células es tóxica. Por eso el tejido adiposo es el único órgano capaz de guardar grasa en cantidades muy grandes, porque la grasa que entra a las células genera intermediarios inflamatorios como ceramidas y diacilgliceroles que generan muerte celular e inflamación. Esta grasa también que entra a las células ingresa a la mitocondria generando liberación de radicales libres y estrés oxidante. Y además, la grasa también va a generar estrés en el retículo endoplásmico. Entonces, la alteración de las mitocondrias de las células, la activación de la inflamación, es lo que hace que la grasa que entra a las células del cuerpo se vuelva tóxica. Esto es la lipotoxicidad. Y voy a darles algunos ejemplos. En el músculo, aquí estamos viendo que la insulina se une a su receptor en el músculo, manda una señal para que el transportador de glucosa viaje a la membrana y el músculo pueda captar glucosa. Cuando el músculo empieza a acumular grasa debido a esta disfunción del tejido adiposo, la grasa en el músculo, los diacilgliceroles y las ceramidas van a interferir con la señalización de la insulina. Así que la insulina, aunque se una a su receptor, no va a haber una señal que mande el transportador a la membrana y la glucosa se va a quedar afuera. Esto es muy grave porque el 80% de la glucosa de la dieta, el 80% de los hidratos de carbono de la dieta los captura el músculo. Y si nuestro músculo no está capturando glucosa porque tiene lípidos acumulados, la glucosa se va a quedar en la circulación. Y esto es muy peligroso porque la glucosa en la circulación es tóxica. La glucotoxicidad es, como su nombre indica, la toxicidad causada por la glucosa elevada en la circulación. La glucosa es tóxica porque es altamente reactiva. Se une de manera inespecífica con cualquier aminoácido de cualquier célula de nuestro cuerpo, generando productos de glicación avanzada. Así como cuando una persona, para saber cómo estuvo su glucemia en 3 meses, se le evalúa la hemoglobina glicada o glucosilada, se dice glicada. La glicación, pues es un proceso aleatorio que ocurre cuando tenemos la glucosa elevada y por eso podemos evaluarlo en los eritrocitos, la hemoglobina glicada, pero la glucosa también se va a unir a cualquier otro tipo de células de mi organismo, generando alteración en su función. Estos productos de glicación avanzada, que es la glucotoxicidad, pues son causados porque el músculo no está captando la glucosa y se queda en la circulación. Por esa razón, cuando la glucosa se une a las células de la retina, interfiriendo en su función normal, pues genera retinopatía diabética. Si la glucosa se une a las células del riñón, reduciendo su capacidad de filtración, pues tenemos nefropatía diabética. La neuropatía diabética, enfermedad cardiovascular, úlceras cutáneas y déficit cognitivo, todas estas son complicaciones de la glucotoxicidad, la elevación de la glucosa en la circulación, pues que es tóxico. Y no solo eso,
sino la acumulación de lípidos en las células, como habíamos visto, también induce la muerte celular. Esto en las células beta del páncreas ocurre. Una célula beta saludable produce insulina, estas bolitas equivalen a las vesículas de insulina, y cuando la persona va acumulando grasa y va generando resistencia a la insulina, primero el páncreas empieza a producir más insulina, pues para compensar la resistencia a la insulina del músculo. Pero cuando ya hay mucha grasa dentro de las células del páncreas, la grasa, la lipotoxicidad, va a destruir las células beta y por lo tanto, al morir las células beta, ya no hay suficiente producción de insulina y pues entonces hay una, la glucosa se dispara. Sin embargo, lo que quiero que quede muy claro es que la diabetes tipo 2 no es algo que tienes un día no y al día siguiente sí, sino que es un proceso y es un proceso de muchos años. De hecho, es imposible poder decir el lunes no tenía diabetes y el martes ya la tengo, ¿no? Ayer estaba yo sano, hoy tengo diabetes. No, es un proceso de muchos años. Como decía al principio, lamentablemente, si no tenemos la costumbre o la posibilidad de tener revisiones clínicas cada cierto tiempo, pues no vamos a poder saber, evaluar de manera temprana. Por eso es bien importante que todos tratemos de tener acceso a los sistemas de salud para poder tener una evaluación anual, por lo menos, de nuestro perfil bioquímico y saber si ya estamos en alguno de estas, en el camino. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina que ocurre cuando el músculo acumula grasa, conforme pasan los años de obesidad, pues incrementa esta grasa en el músculo y se genera resistencia a la insulina. Pero el páncreas, aquí vemos en amarillo, el páncreas produce mucha insulina durante los primeros años para compensar la resistencia y por esta razón, durante muchos años una persona tiene la glucosa dentro de los rangos normales. Si una persona solo se mide la glucosa y ve que está muy bien, pues va a ir a festejar cuando realmente, si medimos la insulina va a estar 10 veces elevada de lo que normalmente debería estar. Es decir, hay personas que tienen la glucosa normal, pero no porque estén metabólicamente sanos, sino porque tienen resistencia a la insulina y su páncreas está produciendo un exceso de insulina. Entonces, esto es importante evaluarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque conforme avanza la enfermedad, la grasa empieza a acumularse también en el páncreas, mueren las células beta pancreáticas y miren cómo disminuye la producción de insulina, la glucosa se dispara, pues porque la resistencia a la insulina sigue elevada. Por eso es súper importante entender el concepto de las etapas en la progresión de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una etapa donde hay, es una enfermedad, es un proceso donde está la etapa 1, 2, 3 y 4. En la etapa 1 hay hiperinsulinemia y normoglicemia, es decir, estamos aquí. Una persona ya tiene grasa en el músculo, es decir, no está sana, ya tiene grasa en el músculo, ya tiene disfunción del tejido adiposo, pero la insulina está produciéndose en suficiente cantidad para mantener la glucosa dentro de los rangos normales. Entonces, en la etapa 1 de la diabetes tipo 2 hay hiperinsulinemia, pero normoglicemia. Bien importante para recordar que la normoglicemia no es un indicador de que estamos metabólicamente sanos. Hay que hacer más estudios. La etapa 2 es cuando ya empieza, como vimos aquí, la etapa 1, la célula beta produce más insulina de lo normal, manteniendo la normoglucemia, pero ya en las siguientes etapas empiezan a morir las células beta y por lo tanto, en la etapa 2 empieza a aumentar la glucosa. La insulina ya no es suficiente para mantener la glucosa dentro de los rangos normales. En la etapa 3 ya hay hiperinsulinemia e hiperglicemia, son las dos. En la etapa 4 ya hay muerte de las células beta, entonces disminuye el número de células beta, la resistencia a la insulina sigue en aumento y por lo tanto en esta etapa 4, tristemente, pues es ya crónica
e irreversible. ¿Y por qué dije esto? Pues porque, ¿qué creen? Algo que vamos a ver al final de la charla de hoy es que de la etapa 1 o incluso la etapa 2 hay reversibilidad, pero es importante entender estos conceptos de las etapas para saber en qué momento podemos actuar. Hiperinsulinemia. Nosotros normalmente no es un parámetro que se evalúe comúnmente, la insulina. Sin embargo, pues creo que es algo muy útil. En particular porque si uno evalúa la insulina y la glucosa, podemos obtener el índice OMA. Este índice que se genera a través de estos cálculos nos dice justamente qué tanta insulina hay para cierta glucosa. Si el índice HOMA es bajo, pues quiere decir que hay poca insulina y hay tolerancia a la glucosa, hay sensibilidad a la insulina. Pero si el índice HOMA es alto, quiere decir que aunque la glucosa esté normal, la insulina está elevada y ya es un riesgo. Por eso el índice HOMA nos indica que mientras más elevado esté, más hiperinsulinemia hay y por lo tanto estamos pasando de una persona metabólicamente sana a etapa 1, etapa 2 o etapa 3. Por eso es un índice muy útil para evaluar ya la resistencia a la insulina. Si nosotros ya les he platicado lo que pasa en el músculo y en el páncreas, que es que la grasa que entra al músculo y el páncreas va a generar lipotoxicidad y muerte celular, pero tristemente en otros órganos ocurre lo mismo. En el riñón también hay lipotoxicidad y glucotoxicidad. Como les dije, el origen de la diabetes tipo 2 es la disfunción del tejido adiposo que está mandándole grasa al riñón, por ejemplo. La grasa genera lipotoxicidad, genera disfunción de la mitocondria, produciendo radicales libres, generando estrés oxidante, y esto va a activar a las células inmunitarias que responden a este daño celular, generando inflamación. Y estas tres factores, inflamación, estrés oxidante y lipotoxicidad, van a generar todas las alteraciones funcionales del riñón que tristemente dan lugar a la ERC, a la enfermedad renal crónica o nefropatía diabética. Es triste pues porque es irreversible. Y con el hígado ocurre lo mismo. Estamos viendo que el origen de las enfermedades del hígado graso viene de la grasa del tejido adiposo. El tejido adiposo está enviándole grasa al hígado, el hígado está acumulando esta grasa, generando esteatosis, la cual es totalmente reversible si se detecta a tiempo. Pero si no se detecta a tiempo o no se trata a tiempo, esta acumulación de grasa por lipotoxicidad y estrés oxidante va a generar disfunción de la mitocondria, daño al retículo endoplásmico, muerte celular, lo que activa a las células del sistema inmunitario, a estas células de Kupffer o macrófagos, que van a generar inflamación, lo cual hace que progrese de hígado graso a esteatohepatitis y de ahí tristemente a cirrosis y fibrosis hepática. Esto es gravísimo porque el hígado, si no funciona correctamente, va a haber problemas. Uno de los problemas es pues que la función del hígado es tomar el amonio que produce el intestino y todos los aminoácidos que consumimos, se tiene que eliminar el nitrógeno. El hígado tiene en el ciclo de la urea la capacidad de convertir el nitrógeno de los aminoácidos de la dieta y el amonio que libera el intestino en urea que viaja al riñón para ser eliminado. Pero si el hígado tiene inflamación y no es eficiente en la síntesis de urea, el amonio se va a acumular y este amonio va a generar destrucción de las células, de las neuronas en el cerebro, generando la encefalopatía hepática, la cual tristemente es mortal. Entonces, el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahorita es que la diabetes tipo 2 se genera por la disfunción del tejido adiposo, que en cada tipo de célula del organismo va a dar lugar a estrés oxidante e inflamación. Aquí está la base. El estrés oxidante y la inflamación generan la disfunción del tejido adiposo, inflamación del tejido adiposo produciendo obesidad.
El estrés oxidante y la inflamación genera daño a las células beta, muerte de las células beta, generando disminución en la producción de insulina, lo cual da lugar a la diabetes tipo 2. El estrés oxidante y la inflamación genera en el hígado dislipidemia, en el endotelio vascular, la oxidación de las LDL, inflamación vascular, incremento en la capacidad, en la moléculas de adhesión y por lo tanto riesgo trombótico, entonces dislipidemia, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular y en el riñón, como vimos también, este estrés oxidante e inflamación generan hipertensión. Es decir, el síndrome metabólico, que es obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemia, aterosclerosis e hipertensión, tiene su origen en la disfunción del tejido adiposo que genera esta lipotoxicidad y de ahí estrés oxidante e inflamación. Y si esto no es suficiente, la obesidad también es una causa muy tremenda de las complicaciones de la COVID-19. Las personas con obesidad tienen mayor probabilidad de desarrollar las complicaciones severas de la COVID-19. Esto es tremendo. Mientras más incrementa el índice de masa corporal, se ha visto que más incrementa la probabilidad de desarrollar las complicaciones severas de la COVID-19. ¿Y por qué? Pues simplemente porque si una persona con obesidad tiene inflamación crónica debido a esta muerte celular, acumulación de grasa, lo cual da lugar a disfunción del tejido adiposo, perdón, del sistema inmunitario y esta inflamación crónica de bajo grado, que llegue un virus que va a generar más inflamación y va a generar más activación de las células del sistema inmunitario, entonces va a producir la tormenta de citocinas, que es un ciclo vicioso que no se puede parar y que genera disfunción de diferentes órganos, generando pues fallo multiorgánico y las complicaciones de la COVID-19. Aquí estamos viendo más artículos sobre la inflamación asociada a la obesidad, la hiperlipidemia y la hiperglicemia. Van a incrementar la capacidad del virus de infectar, replicarse y liberar más virus, incrementando pues la capacidad de infección hasta también la posibilidad de infectar a otras personas. Y la incapacidad, o sea, la obesidad va a dar lugar a una incapacidad de nuestro sistema inmunitario de frenar la inflamación, generando las complicaciones severas. Y esto es terrible porque las 4 principales causas de muerte en nuestro país, enfermedad del corazón, COVID-19, diabetes mellitus y tumores malignos, las 4 tienen mucho que ver con la inflamación crónica de bajo grado asociada a la disfunción del tejido adiposo en la obesidad. Entonces, la diabetes tipo 2, pues no es tan fácil de explicar, pero aquí está la razón. El origen de la diabetes tipo 2 y todas sus complicaciones, pues es la disfunción del tejido adiposo, es decir, la liberación de ácidos grasos y la inflamación. Y es importante saber esto porque a veces se tiene la idea equivocada de que el origen de la diabetes, pues es que el páncreas produce insulina de mala calidad o que se cansa de producir insulina. Y no, de hecho, durante muchos años ya en la diabetes ya establecida, pues el páncreas sigue produciendo insulina. Entonces es importante saber cuál es la verdadera causa para poder tratarlo y también para poder entender cosas que parece como difícil de explicar, como un susto me puede generar diabetes. Y la realidad es que sí y no, pero es más sí que no. ¿Por qué? El estrés agudo de un susto o el estrés crónico de una vida de estrés, que eso es peor que un susto, llevar una vida de estrés va a sobreactivar al eje hipotálamo hipófisis adrenal, es decir, la producción de cortisol de la glándula suprarrenal, y el cortisol en respuesta a un estrés crónico, a un estilo de vida agitado, pues va a generar muchas alteraciones metabólicas como vemos en esta imagen.
Los glucocorticoides, es decir, el cortisol, hace que nuestro tejido adiposo, que funciona normalmente, se vuelva inflamatorio, se vuelva disfuncional, libere ácidos grasos y genere esta inflamación. Es decir, lo que evita las complicaciones de la obesidad, lo que evita el síndrome metabólico, que es el tejido adiposo funcional, pues el cortisol, en respuesta a un estrés crónico, pues va a hacer justamente que progrese el tejido adiposo saludable a un tejido adiposo hipertrófico, proinflamatorio y disfuncional. Si no es suficiente, los glucocorticoides también estimulan que el hígado acumule grasa y que también libere glucosa. El estrés incrementa la liberación hepática de glucosa y ya vimos, como en la diabetes tipo 1, que si el hígado está produciendo un exceso de glucosa, pues vamos a tener hiperglucemia. Y si no fuera suficiente esto, en el músculo, los glucocorticoides inhiben la captura de glucosa, es decir, el cortisol estimula la resistencia a la insulina en el músculo y la destrucción de la masa muscular. Si habíamos visto que la masa muscular es necesaria para evitar complicaciones metabólicas, pues vivir bajo estrés va a generar pérdida de masa muscular, resistencia a la insulina. Y no solo eso, sino que también favorece la muerte de las células beta. Por eso es muy importante, como principal modo de prevención de enfermedades, es llevar una vida lo más tranquila y feliz posible. Y hablando de, pues, el origen de la diabetes, que es la disfunción del tejido adiposo que libera un exceso de grasa, pues cualquier procedimiento que induzca la muerte de los adipocitos y la liberación de grasa, pues, ¿qué creen? Va a incrementar la velocidad de desarrollo de la resistencia a la insulina. Uno de estos casos es la mesoterapia. La mesoterapia, que es la destrucción de las células grasas, de los adipocitos, de la región subcutánea, pues lo que hace es liberar la grasa a la circulación. Y a veces se dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Si yo ya no tengo la grasa visible, ¿no? En un lugar que yo pueda ver, pues pienso que ya se desapareció, pero no. La grasa que sale del tejido adiposo, pues no se elimina, se va a ligar. Y entonces, no solo eso, sino que, como hemos visto, la destrucción de los adipocitos va a generar inflamación y más liberación de citocinas proinflamatorias, favoreciendo la progresión de la obesidad a diabetes. Entonces, un adipocito normalmente libera grasa a través de la hormona, la lipasa sensible a hormonas, en el ayuno o en la actividad física, lo cual es bueno y es una liberación de grasa controlada, justo la necesaria para que mis órganos puedan utilizarla como fuente de energía. Pero cuando uno hace diferentes métodos cuyo objetivo es destruir los adipocitos, es decir, la adipocitolisis es la destrucción de los adipocitos que tenemos en nuestro tejido adiposo subcutáneo por ultrasonido, llamada cavitación, por daño térmico, llamado radiofrecuencias, por la destrucción de las membranas, por láser, por la solubilización de membranas celulares con el dioxicolato de sodio o otras cosas que se inyectan con la mesoterapia, pues la destrucción de los adipocitos va a favorecer la inflamación y por lo tanto la progresión de las enfermedades. Es decir, si una persona tiene una obesidad metabólicamente sana, tal vez tiene exceso de grasa, pero su tejido adiposo es funcional, con estos procedimientos estéticos estamos generando una inflamación y una liberación de grasa que tal vez es el disparador para que este tejido adiposo funcional se vuelva disfuncional. Entonces, pues lo rápido muchas veces no es lo mejor. Y hablando de este tejido adiposo funcional y disfuncional, hay un concepto bien importante en la diabetes tipo 2 que también es como un concepto misterioso. La persona con obesidad metabólicamente sana, que es esta persona, es decir, aquí tenemos una persona normopeso, metabólicamente sana. Aquí tenemos una persona con obesidad, pero metabólicamente sana. Es decir, esta persona tiene exceso de grasa,
pero la grasa principalmente es subcutánea. La grasa subcutánea tiene mayor capacidad de expandirse que la visceral, evitando la disfunción. Esta persona tiene obesidad metabólicamente sana, pero también tiene masa muscular, tiene condición física, tiene hiperinsulinemia, es decir, no es 100% sana, ningún tipo de obesidad es 100% sana, por lo tanto, es importante que siempre tratar de que todos estemos dentro de nuestro peso ideal, pero pues esta persona por lo menos no va a tener, no tiene diabetes tipo 2 o hígado graso, sin embargo, sí tiene cierto riesgo cardiovascular, es importante mencionarlo. Pero está peor la persona que tiene obesidad y síndrome metabólico. ¿Y por qué? Pues esta persona tiene exceso de grasa visceral en vez de subcutánea, es decir, la que no es capaz de expandirse. Tiene pérdida de masa muscular, que es la sarcopenia, lo cual va de la mano con una disminuida capacidad física, condición física. Hiperinsulinemia, diabetes, dislipidemia, inflamación, riesgo cardiovascular y riesgo de cáncer. Tristemente, este personaje que aquí dice que es el 21% de la población en Estados Unidos, en nuestro país es relativamente similar, pues está en un alto riesgo de muchas enfermedades mortales, incluyendo COVID-19. Pero también hay un porcentaje de un 8 al 10% de las personas que son normopeso, pero con síndrome metabólico. Así como es un poco misterioso que haya personas con obesidad y síndrome metabólico, también hay personas normopeso con síndrome metabólico. Y esta persona normopeso, ¿por qué lo es? Pues porque, al igual que la persona con obesidad, tiene pérdida de masa muscular, tiene exceso de grasa visceral, poca condición física, resistencia a la insulina, diabetes e inflamación. Y esto nos lleva a este concepto muy importante que es la composición corporal. El secreto de la persona con obesidad metabólicamente sana, la persona delgada con síndrome metabólico, es la composición corporal. Por eso es bien importante saber evaluar la composición corporal. Hay personas normopeso, pero como esta de aquí, tal vez es normopeso, pero no es porque esté muy sano. Tiene un exceso de grasa y tiene muy poco masa muscular. Esta es la obesidad sarcopénica. Esta persona, podemos decir, estas dos tienen obesidad. Esta tiene un exceso de grasa, pero también tiene mucho músculo. No es muy saludable, pero al tener masa muscular, no tiene hiperglucemia y tiene menor riesgo metabólico. Esta persona no tiene mucha grasa, pero se ve grande y es porque tiene mucha masa muscular. Por esa razón es importante, aparte del índice de masa corporal, es la composición corporal. La composición corporal nos dice que el contenido de músculo es más importante que el peso. ¿Y por qué? Porque lo que más miedo nos debe dar no es una persona con exceso de peso, sino una persona con poca masa muscular, y eso es la sarcopenia. Y miren esto, la sarcopenia es un riesgo independiente, un factor de riesgo independiente para hígado graso, fibrosis y diabetes tipo 2. La sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular debido a la edad avanzada, pero también a la falta de actividad física. La falta de actividad física genera esta sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que da lugar a diferentes enfermedades, desde mayor riesgo de infecciones, menor actividad funcional del sistema inmunitario, pero también enfermedades metabólicas como hígado graso y diabetes tipo 2. Y no solo eso, sino que en niños, y esto es gravísimo, poca masa muscular y fuerza en niños. ¿Nos debe importar? Pues claro que nos debe importar, porque miren esto. Los niños que tienen normopeso, pero es porque tienen poco músculo y mucha grasa, tienen un alto riesgo cardiometabólico y alto riesgo de diabetes tipo 2. Mientras que otro niño que tiene el mismo peso, el mismo índice de masa corporal, pero si hacemos composición corporal, tiene más músculo que grasa, porque sí hace ejercicio, pues tiene menos riesgo cardiometabólico. Por eso es bien importante evaluar la composición corporal. Pero ¿cómo puedo yo saber la función del tejido adiposo? Si el tejido adiposo funciona correctamente, no hay enfermedades metabólicas, pero si hay disfunción, vamos a tener problemas. Algo de lo cual estoy pues muy orgulloso es mi colaboración con el grupo de investigación del doctor Juan Gabriel Juárez Rojas del Instituto de Cardiología,
Y entre todos hicimos un índice de tejido adiposo disfuncional para justamente evaluar la función o disfunción del tejido adiposo en personas incluso aparentemente sanas. Lo que nosotros hicimos fue utilizar la circunferencia de cintura, los triglicéridos, el HDL y el índice de masa corporal, todo esto en esta fórmula que aquí está para que la usen si gustan en su práctica clínica. El índice de disfunción de tejido adiposo es un valor que mientras más elevado, pues más disfunción hay. Es diferente para hombres y mujeres. Y aquí observamos que mientras más elevado es el DAI, el índice de disfunción de adipocitos, es menor la cantidad de adiponectina, que es una hormona antiinflamatoria del tejido adiposo. Hay mayor cantidad de leptina, que es una hormona proinflamatoria del tejido adiposo. Mientras más elevado es el DAI, más área de adipocitos y menor número de adipocitos, es decir, menor hiperplasia, mayor hipertrofia. Y este DAI también se asoció, mientras mayor fue el DAI, mayor liberación de citocinas proinflamatorias. Lo que pudimos observar fue que este índice de disfunción del tejido adiposo se asoció claramente con el área de grasa visceral, la circunferencia de cintura y el IMC, y fue muy útil, o es muy útil, para evaluar el riesgo de diabetes, de hígado graso, de aterosclerosis y de hipertensión, aún en personas aparentemente sanas. Y esto es bien importante, pues porque muchas personas parecen o creen estar muy sanas y tal vez porque se hicieron ahí su glucosa y su colesterol y salieron bien, pero evaluando su DAI, su índice de disfunción de adipocitos, pues ahí podemos observar cuando ya empiezan a tener alteraciones metabólicas. Entonces, pues esto es muy, pero muy grave. Y entonces, para terminar la charla de hoy, quiero terminar con lo que nos toca a nosotros. ¿Por qué nuestra población, por qué hay tanta diabetes en nuestro país, tristemente, y también en jóvenes y niños? Pues miren esto. El consumo de ultraprocesados se asocia con el riesgo de diabetes tipo 2. El consumo de ultraprocesados se asocia con obesidad, diabetes e hipertensión. Noviembre del 2020. El consumo de ultraprocesados y diabetes tipo 2. Mayo del 2021. Información fresca. ¿Qué son los ultraprocesados y por qué se asocian a diabetes? Pues simplemente es un concepto importante que debemos conocer. Los alimentos se dividen en 3 según su grado de procesamiento. Los ingredientes naturales con los cuales preparamos platillos es los alimentos no procesados. Los platillos, los alimentos hechos en casa, cocidos, escalfados, hervidos o crudos si quieren comerlos, las preparaciones y los platillos son el segundo nivel de procesamiento, pero esto es bueno y saludable, es bueno procesar los alimentos cocinándolos, es un procesamiento que mantiene todos sus beneficios. El problema aquí son los ultraprocesados, es decir, el tercer nivel de procesamiento. Los ultraprocesados están hechos exclusivamente de harinas refinadas, azúcares simples, exceso de grasa, exceso de sodio y exceso de sabor, por eso nos gustan tanto y comemos de más. Los ultraprocesados no están hechos con alimentos reales, no están hechos con alimentos naturales, están hechos de ingredientes refinados, colorantes, saborizantes que incrementan, número 1, nuestro deseo de consumirlos. Mientras más alto sea su nivel de procesamiento, mayor su impacto glicémico y menor potencial de saciedad. Por esa razón, el consumir ultraprocesados pues no nos da saciedad y vamos a comer más. Y mayor impacto glicémico, y esto es súper importante por lo que hemos platicado de la insulina. Si nosotros consumimos ultraprocesados en vez de alimentos no ultraprocesados, el índice glicémico de los alimentos nos enseña que mientras más procesado, más rápido ingresa la glucosa a la circulación y junto con la glucosa se libera más insulina.
mientras que un alimento no ultraprocesado tiene un índice glicémico menor. Cuando ajustamos el índice glicémico por lo que comemos, es decir, la carga glicémica, el contenido de azúcares en los diferentes platillos que consumimos, la carga glicémica nos dice, pues, qué tantos azúcares simples tiene lo que comemos. Mientras más ultraprocesados consumimos, como bebidas azucaradas o sopas instantáneas, pues va a tener más alto la carga glicémica. Y miren esta gráfica. Mayor carga glicémica en la dieta es directamente relacionado a mayor riesgo de diabetes tipo 2. ¿Y por qué? Pues porque, como habíamos visto, mientras más azúcar, grasa o proteína comemos, la insulina estimula que se convierta en triglicéridos. Y eso es justamente lo que hace la diabetes tipo 2. Aquí está el dibujito de la diabetes tipo 2. Hay mucha glucosa, hay grasa en los órganos y al haber grasa en el músculo, en el tejido adiposo, hay resistencia a la insulina. Al haber resistencia a la insulina, el páncreas libera más insulina para compensar. ¿Pero qué creen? Ya no es capaz de compensar la resistencia a la insulina del músculo, la glucosa se queda elevada, pero la insulina sigue teniendo un efecto muy interesante, bueno, y terrorífico en el hígado, que es que la insulina sigue estimulando la síntesis de lípidos. Así que en una persona con diabetes tipo 2, mientras siga teniendo insulina, sigue sintetizando grasa a su hígado y por esa razón la diabetes tipo 2 tiene hígado, bueno, se caracteriza por que hay hígado graso, lípidos elevados en la circulación y obesidad. Más grasa, más acumulación de grasa. Esto es importante porque en la diabetes tipo 1 no hay insulina y hay hiperglucemia, pero no hay obesidad, no hay hígado graso. En la diabetes tipo 2, donde sí hay insulina, el páncreas produce una gran cantidad de insulina, el hígado sigue siendo sensible a la insulina en la vía de la lipogénesis y por lo tanto la diabetes tipo 2 se asocia, o sea, va de la mano con el hígado graso, la acumulación de grasa en el hígado, la grasa en el tejido adiposo y el músculo. Y miren esta imagen. Las personas con obesidad e hígado graso tienen un mayor síntesis de lípidos. Esto demuestra lo anterior. Mientras más grasa tiene el hígado, más grasa proviene de la síntesis endógena, es decir, hay muchas personas que no comen grasa y todo lo comen como asado y a la plancha, pero consumen un exceso de azúcares, un exceso de bebidas azucaradas y las bebidas azucaradas se van a convertir en nuestro hígado en grasa, a tal grado de que la grasa en el hígado va directamente relacionada con la resistencia a la insulina. Aquí está, mientras más grasa haya en el hígado, más resistencia a la insulina. Y pues tristemente hay muchas bebidas altas en azúcar, desde las bebidas azúcar, desde refrescos, pero también estas leches con chocolate o hasta un jugo de naranja. Todos estos son bebidas altas en azúcar y por esa razón hay muchos productos que no son recomendables, pero pues se lo damos a los niños. Al día de hoy hay hígado graso en niños, es gravísimo, diabetes tipo 2 en niños y es porque les ofrecemos todo esto que no deberían consumir los niños. Si no es suficiente eso, también el exceso de la grasa saturada y la grasa trans, que es la generada por la hidrogenación parcial, lo que es la margarina o la grasa vegetal, pues están en todos estos productos. Todo lo que está en los menús infantiles es alto en grasa, alto en azúcares simples, alto en calorías, terrible. Pero entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Y la buena noticia es que, como decía nuestro amigo Hipócrates, la naturaleza cura las enfermedades. Lo que yo como determina mi estado de salud. Así como si yo consumo ultraprocesados, también si consumo alimentos no ultraprocesados que tienen moléculas antioxidantes e inmunomoduladoras, voy a evitar las complicaciones de la obesidad y la diabetes. Los nutracéuticos son moléculas como la fibra soluble, el resveratrol, el indolcarbinol, citosterol, epiganocatequina, ácido docosahexaenoico y genisteína, que están en alimentos naturales y reales, y estos nutracéuticos tienen un efecto benéfico en la salud.
Los nutracéuticos evitan el estrés oxidante y la inflamación. Si el origen del hígado graso, el daño renal, la muerte de las células beta del páncreas es causado por el estrés oxidante y la inflamación, pues el consumir frutas, verduras y especias como infusiones, pues va a evitar el desarrollo de todo eso, a tal grado de que miren qué interesante está este artículo de el mes pasado, octubre del 2021, y dice que hay una asociación entre el consumo de fruta y una disminución en el riesgo de diabetes, porque hay quien dice que es que las personas con diabetes no deben comer fruta. Bueno, hay fruta alta en azúcares simples, otras que son bajas en azúcares simples y por lo tanto la fruta es algo deseable. Por esta razón, la fruta tiene antioxidantes e inmunomoduladores que van a evitar las complicaciones de la diabetes y aquí se ve claramente, mientras más consumo de fruta tiene una persona, menor es la resistencia a la insulina, mayor es la tolerancia a la glucosa y menor riesgo de desarrollar a lo largo de 5 o 10 años diabetes tipo 2. Consumo de fruta reduce el riesgo de diabetes a lo largo de los años. Esto pues es muy importante porque el resumen de la charla de hoy pues es que, como dice esta revista Food and Function 2019, frutas y vegetales tienen polifenoles bioactivos que nos llevan, como diría los memes, a la salud. Health. ¿Dónde está la salud? Pues aquí, en la dieta de la milpa. Aquí está la mejor plan de alimentación que podamos imaginar jamás. Inicia con la lactancia materna, súper importante, y continúa con el consumo de muchas frutas, muchas verduras, también sus leguminosas, sus cereales, sus productos de origen animal, ¿por qué no? Sus fuentes de almidones, pero pues es alimento real, ¿no? Fuentes naturales. Y aquí no hay ultraprocesados. Es decir, ¿cuál es la mejor alimentación para evitar la diabetes? Baja en grasa, baja en hidratos de carbono, alta en proteína, pues simplemente es elegir. Si vamos a elegir hidratos de carbono, deben ser complejos, que es como prebióticos, probióticos y antioxidantes, que hidratos de carbono simples. Si vamos a consumir grasa, que sea grasa omega 3 de cadena larga, que tenga también su fibra soluble o insoluble, que tenga sus polifenoles y no esta grasa acompañada de azúcar, acompañada de harina refinada, alta en calorías. Entonces, pues el resumen de todo esto, pues es que se puede revertir la diabetes y como habíamos visto, hay etapas y en algunas etapas es posible regresar. Y hay varios artículos, desde el 2011 hay algunos estudios clínicos que han evaluado la reversibilidad de la diabetes tipo 2 al normalizar la función de las células beta en asociación con disminuir el contenido de triglicéridos en hígado y páncreas. La remisión de la diabetes tipo 2 requiere la disminución en la grasa del hígado y páncreas dependiendo de la capacidad de recuperación de células beta. Y este es uno de mis favoritos del año pasado, dice, efecto del estilo de vida intensivo, una intervención de alimentación y actividad física en el peso corporal y glicemia en la diabetes tipo 2 temprana, es decir, en los primeros 5 años de haber sido desarrollada, que es entre la etapa 1 y 2 y hasta la 3. En la diabetes temprana, una intervención con el objetivo de disminuir el peso corporal va a generar estos beneficios. Aquí vemos en rojo personas con diabetes tipo 2, en azul personas normopeso, metabólicamente sanas, como un control. Si esta persona a lo largo de 2 semanas, 4, 6, 8 semanas, se les da una alimentación hipocalórica con actividad física, miren cómo disminuye la glucosa a lo largo del tiempo, disminuyen los triglicéridos en el hígado, la acumulación de grasa en estos órganos y por lo tanto se incrementa la sensibilidad a la insulina en el hígado y aumenta la capacidad del páncreas de hacer esta producción de insulina de manera correcta y adecuada. Por esa razón, pues es importante conocer qué es lo que genera la diabetes tipo 2, cuál es su origen, cuál es el tratamiento
¿Y cuáles son las causas? Pues para poder llevar a cabo un estilo de vida saludable, para tener una buena longevidad y calidad de vida. La diabetes no es un misterio, simplemente ahí tiene muchas complicaciones bioquímicas, pero nuestra alimentación y nuestro estilo de vida, nuestro nivel de estrés o nuestras maneras de poder evitar el estrés va a determinar que desarrollemos o no estas complicaciones. Pues eso es todo, espero les haya gustado esta charla y aquí están mis redes por si gustan seguirme en alguna de ellas. Y pues con mucho gusto contesto preguntas si es que hay alguna por ahí. Muchísimas gracias, doctor. Sí, por supuesto que las hay, pero antes de pasar a las preguntas, a los comentarios, creo que fue, para empezar, muchas gracias, pero creo que fue sumamente atinado, doctor, el título, porque uno pensaría que hay mitos y realidades únicamente entre las personas que viven con diabetes, pero la realidad es que hay mitos y realidades también en las personas que tratan la diabetes, entre los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, digo, estoy segurísima de que no soy la única, ¿verdad? Hemos visto muchos profesionales de la salud, ¿no? Como haciendo estas recomendaciones, estos procedimientos invasivos, ¿no? Como esto de las mesoterapias y bueno, una serie de cosas que pues definitivamente vaya, no debería de ser, ¿no? Pero más allá de a lo mejor actuar, ¿no? Con afán de hacerle daño a los pacientes, que creo que nunca va por allá. Yo creo que muchos profesionales de la salud actuamos desde ese desconocimiento, ¿no? La diabetes es muy compleja y tiene muchísimas aristas y tiene tanto influencia, vaya, interna, ¿no? Una cuestión genética, ¿no? Una cuestión de raza, una cuestión de edad, de estos factores que no podemos modificar, pero cuando hablamos de los factores que son modificables, hay factores como el estrés que rara vez se toma en cuenta, doctor. O sea, no es común que el médico o el nutriólogo, ¿no? O el especialista que recibe al paciente que vive con diabetes le pregunte, oye, ¿y cómo está el estrés? ¿No? ¿Cómo va el estilo de vida? ¿Qué haces para relajarte? ¿No? ¿Vas a comer esto? ¿Vas a tomar esto? ¿Te vas a aplicar esto? Pero no hay una indagación de este punto tan importante como es el estrés, ¿no? Este estrés crónico, ¿no? Que de verdad que causa un daño terrible, no nada más metabólico, sino por supuesto mental, ¿no? Los pacientes, a veces hay pacientes sumamente desgastados que no van a hacer absolutamente ningún caso de ninguna observación porque mentalmente están agotados y ese estrés y ese agotamiento pues tiene afectaciones, por supuesto, también metabólicas, ¿no? Entonces, doctor, creo que tocaste puntos muy importantes, el tema del estrés, el tema de la composición corporal, que de verdad que con todo el respeto a estas tendencias, ¿verdad? Del body positive, que yo estoy totalmente de acuerdo con el body positive, pero no hay que llevar las cosas al extremo, ¿no? De decir, ah, mira, no hay ningún problema, ¿no? Si tienes un peso que no está en el rango cardiovascularmente saludable, no pasa nada, ¿no? No, yo creo que ese no es el papel que debemos de jugar y creo que la composición corporal pues definitivamente va a afectar estas dos palabras que dijiste al final, que es la calidad de vida y la longevidad también de vida que querramos tener, ¿no? Y por último punto, doctor, me encantó que toques el tema, la clasificación NOVA, que también es algo que no todos los profesionales de la salud saben manejar, ¿no? Muchos profesionales de la salud manejamos que el plato, el bien comer y que las porciones de los alimentos, ¿no? Y esto, pero la clasificación NOVA, me queda claro, sobre todo ahora que lo acabas de mencionar, que todos los profesionales de la salud debemos de manejarla para poder enseñar a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, doctor, creo que tocaste temas muy interesantes y de verdad que estoy segurísima de que esto, pues también ha despejado muchas dudas, ¿no? Y muchos mitos también que pueden haber sobre la diabetes. Doctor, te mandan muchísimos saludos. Muchas felicitaciones, muchos saludos la gente que nos está siguiendo en Facebook. Aquí nos comentan, por ejemplo, Norma Ida, por ejemplo, las barras de cereal, que luego dice que la gente cree que son saludables, doctor, pero a veces no nada más la gente, a veces también los profesionales de la salud les recomendamos, ¿no?
Caemos horriblemente en el marketing. Las barras no dejan de ser un ultraprocesado, es decir, la mayoría de las barras, o sea, no me hagan caso, vean ustedes la etiqueta. Si su barra dice jarabe de fructosa o azúcar invertida, si su barra dice aceite vegetal parcialmente hidrogenado o grasa hidrogenada o grasa de palma, o sea, cualquiera de estos, pues es un ultraprocesado. Si dice harina, si dice harina refinada, peor aún, y si dice tiene colorante, saborizante, tartracina, rojo número 5, sabores no sé qué, idénticos al natural, pues lo es. Es decir, ¿por qué es un problema? Pues porque muchos productos en su empaque traen una persona muy saludable y tú dices, ay, pues es muy saludable, ¿no? Ahí se ve la carita de la persona, cuando pues realmente no, son productos altos en calorías y lo más importante son las dos cosas que mencionamos. El ultraprocesado incrementa la liberación de glucosa. Eso yo no lo puedo notar, ¿no? Yo me como la barrita y digo, ay, pues ya, estoy muy sano. Pero esa barrita ultraprocesada va a incrementar la liberación de insulina en mi hígado, haciendo que todas las calorías de la barrita se van a convertir en grasa en mi hígado. Lo que no va a ocurrir cuando comemos un alimento no ultraprocesado, una fruta picada, cualquier otra cosa. Exactamente. Sí, es que o sea, ahora sí que a veces estamos buenos para recomendar, pero nosotros mismos como profesionales no hacemos también este ejercicio, ¿no? De qué es lo que estamos recomendando a nuestros pacientes y pensamos que si a la gente le decimos que pruebe la dieta de la milpa, como bien nos acaba de mostrar, hasta van a decir, madre, fui a consultar con esta persona, con este doctor, y me recomendó la dieta de la milpa. O sea, pero es que, por supuesto que hay un sustento, hay una evidencia que nos habla de que el consumo, como bien acabas de decir, doctor, de frutas, de verduras, de alimentos mínimamente procesados, de esta dieta basada mayormente en plantas, ¿no? Libre prácticamente de estos Nova 3, ¿no? Nova 3, Nova 4, pues definitivamente tiene beneficios a la salud, ¿no? Entonces, pero a veces nos quedamos ahí un poquito, ¿no? Con lo antiguo, ¿no? Con lo que se decía antes, con la mercadotecnia, ¿no? Seguimos cayendo nosotros mismos también a veces ahora sí que en la finta, ¿no? De lo que nos muestra la mercadotecnia y pues no mandamos mensajes equivocados también a nuestros pacientes, ¿no? Entonces creo que esto igual es sumamente importante. Doctor, aquí nos hacen una pregunta también, nos dicen, doctor, quisiera saber si el índice que propone para la disfunción del adipocito puede aplicar para niños. Buenísima pregunta y no, eso lo desarrollamos en adultos, entonces es una buena pregunta, de hecho sería muy bueno hacerlo, digo, si alguien gusta participar, que mande un correo igual para generarlo, porque pues eso se necesita, digo, ahí es, la ciencia siempre está en desarrollo, en crecimiento, la ciencia no lo sabe todo y cada día se descubren nuevas cosas. Y el índice DAI para niños no existe todavía, entonces, pues hay que hacerlo. Así que, y va a ser muy bueno, qué bueno, es un buen punto, es necesario generar un índice de disfunción del tejido adiposo en niños, porque los niños son los que mayormente sufren de obesidad normopeso. Lo que sí se puede hacer en niños y se debe hacer en niños es antropometría, composición corporal. Muchos niños normopeso tienen sarcopenia. Muchos niños en nuestro país tienen sarcopenia. ¿Por qué? Comen ultraprocesados que además, una gracia, bueno, no gracia, algo grave de los ultraprocesados es que son bajos en proteína. Es decir, es una dieta alta en hidratos de carbono y grasa y bajo en proteína. Papas fritas, sopa instantánea, nuggets, todas estas cosas son, y tú dices, ¿los nuggets? Pues claro, los nuggets son gomas, ¿sí sabían eso? Son gomas. Y almidón, el jamón y la salchicha pues, son almidón, los yogurts de fresa que te venden es almidón, es decir,
una alimentación basada en ultraprocesados es baja en proteína, una dieta baja en proteína genera sarcopenia. Sumando los ultraprocesados y la baja actividad física desde que llevamos 2 años en pandemia, pero también que a todos nos gusta y me incluyo el celular, entonces pues tiene uno que hacer un triple esfuerzo para hacer actividad física. Entonces al día de hoy hay muchos niños con obesidad sarcopénica. Así es, ¿no? Excelente, doctor. Pues la pregunta la hizo la maestra, la casi maestra, le faltan 3 días, Vanessa Domingo, que es la subdirectora de nutrición del área de la Secretaría de Salud de Yucatán. Y definitivamente creo que estoy segurísima que le va a tomar la palabra la maestra Vane, porque la tesis que ella va a presentar en unos días precisamente habla de un índice de riesgo cardiovascular que ella sacó también para niños. Entonces, creo que, digo, evidentemente, todos seguiremos trabajando en temas, por supuesto, de población adulta, pero creo que nos hace falta hacer mucha investigación en niños, ¿no? Ahora sí que si queremos hacer prevención, pero de verdad prevención, yo creo que cuando llegamos a la edad adulta, a lo mejor en algunas cosas ya estamos un poquito tarde, ¿no? Nunca es tarde, ¿no? Dicen, nunca es tarde para hacer nada, pero creo que llegamos un Pero poquito tarde, ¿verdad, doctor? sí, Algunas sí, cosas que sí, podemos detectar desde edades muy así es, tempranas, ¿no? así es, así es. Hoy, pues qué interesante, pues felicidades a mi futura colega que espero que ahí por WhatsApp me mande su tesis para echarle una leidita. Así es, doctor, con mucho gusto, con mucho gusto. Y bueno, doctor, le mandan muchas felicitaciones. Nos comenta Isabel Basillo, excelente doctor, como siempre, muy actualizado. ¿Qué diferente sería si los profesionales se actualizaran así como usted? Y gracias por compartir y ser siempre tan generoso, doctor, con sus Con gusto. temas. Pues la verdad, doctor, estamos de verdad muy contentos, muy agradecidos. Hay muchos comentarios aquí en Facebook, así que te pido que en un ratito te des chance y te vayas a la parte del webinar. Y bueno, hay algunos comentarios y felicitaciones que estoy segura te va a gustar leer personalmente. Y pues me encantaría, doctor, que pues pudiéramos cerrar este webinar con una recomendación final, ¿no? Una reflexión de un poco todo lo que nos has platicado y pues con qué mensaje quisieras tú que se quedara la gente que nos estuvo acompañando en este webinar. Muy bien, gracias. Pues bueno, todo lo que he comentado es basado en ciencia, en evidencia, es decir, pues lo que la ciencia dice, pero a nivel personal, a nivel personal, lo que yo he visto que realmente puede transformar nuestra vida para bien es acercarse a Dios, acercarse a la palabra de Dios, confiar realmente, no decir, es que yo creo en Dios, confiar en Dios, leer la Biblia, que es la palabra de Dios, ahí nos muestra su voluntad, todo lo que nos ofrece. Dios nos dice, yo te doy paz, yo te cuido, te fortalezco, yo te protejo en las situaciones difíciles, yo estoy contigo. Si el origen de muchas enfermedades es el estrés y el estrés crónico y decir, échale ganas, eso pues no ayuda, ¿verdad? Todos los que trabajan en psicología pues saben muy bien que la depresión no se cura con échale ganas. Entonces, yo he visto que en verdad la confianza en Dios puede darte esa paz que evita que lleguemos a niveles crónicos de estrés, porque también Dios nos da la capacidad de tener sabiduría, ser sensatos, ser prudentes, y entonces la mejor recomendación para una vida saludable, una vida feliz y una vida plena es acerquémonos a Dios. Ahí está la fuente de una vida saludable y feliz. Así es, doctor. Creo que no hay mejor consejo, de verdad que yo creo que estos años, ¿no? Ya prácticamente 2 años que nos ha tocado vivir, yo creo que muchos de nosotros, de verdad que hemos encontrado el consuelo más grande, de verdad, platicando con Dios cada vez que hemos estado encerrados y en estos Zooms interminables, que bueno, ya les buscamos la vuelta, ¿verdad? Muchos de nosotros, pero definitivamente creo que el acercarnos a esta espiritualidad, ¿no? Sea en quien sea que estemos creyendo, ¿no? Sea Dios, sea como le querramos decir, pero yo creo que el buscar y acercarse a esta espiritualidad
nos puede ayudar también a tener esta paz mental, ¿no? Como profesional de la salud, como paciente, serenarnos, ¿verdad? Y de alguna manera tomar las mejores decisiones. Creo que es un muy bonito consejo, doctor, se lo agradecemos muchísimo. Creo que nos hace falta a todos, ¿no? Ahora sí que hoy también en este marco, ¿no? De no violencia contra la mujer, esta paz mental, ¿no? Que todas las mujeres necesitamos también para trabajar, creo que también se puede, de alguna manera, pues, nos ayuda también, ¿no? A ser mejores, ¿no? Y pues definitivamente el acercarnos a esta parte espiritual, el acercarnos a Dios, pues definitivamente nos ayuda a tener esta paz mental y mejores resultados también en nuestra práctica profesional y por supuesto en nuestros pacientes y con nuestros familiares. Así que pues muchísimas gracias, doctor, por estos mensajes tan lindos. Muchas gracias por haber compartido su parte con nosotros, su tarde, perdón, con nosotros. Este webinar se queda aquí en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán para quien quiera verlo y compartirlo. Con mucho gusto aquí lo vamos a dejar, no lo vamos a quitar. Pero si alguien quisiera la grabación específica del webinar, con mucho gusto nos puede escribir al correo electrónico que está en la descripción de este video, de esta transmisión, y con mucho gusto se los hacemos llegar. Pues muchísimas gracias, doctor, en nombre de todo el equipo de nutrición y enfermedades crónicas de la Secretaría de Salud de Yucatán. Muchísimas gracias por este webinar y pues que tengas una excelente tarde. Muchísimas gracias, doctor. Pues muchas gracias, gracias por invitarme. Espero a todos les haya gustado la charla. Preciosa. Muchísimas gracias, doctor. Hasta pronto.